Buenas tardes. Importante que nos veamos de nuevo. Para los de 10.1 y 10.2 y 10.3, estudiantes de química, bienvenidos a esta nueva modalidad de Classroom. Entonces, pues esta guía número 6 la vamos a trabajar. A partir de ahí vamos a trabajar las guías de esta manera. Vamos a tener una retroalimentación a través sea de mi video, o este video pues es opcional. Pueden utilizar los videos que aparecen en la guía. Si ustedes directamente entienden la parte teórica que está en la guía, pues no hay necesidad de utilizar el video. Este video es un apoyo para que usted pueda desarrollar su guía correctamente. Entonces, bienvenidos. Vamos, el tema de la guía 6 es enlace químico. Para desarrollar su guía, usted necesita tener su tabla periódica, por favor. Entonces, importante que tenga la tabla periódica. Vamos a iniciar entonces con el concepto de enlace químico. ¿Qué es enlace químico? Nosotros conocemos las fórmulas de muchos compuestos. La más conocida pues es la fórmula del agua, por ejemplo, H2O. La fórmula de la sal que nosotros utilizamos todos los días, el cloruro de sodio, NaCl. La fórmula, por ejemplo, del ácido sulfúrico, H2SO4. Y vemos cómo, por ejemplo, en la molécula de agua hay dos átomos de hidrógeno unidos a un átomo de oxígeno. Como en la molécula de sal, de cloruro de sodio, hay un átomo de sodio unido a un átomo de cloro. Como en la molécula de ácido sulfúrico, hay dos átomos de hidrógeno unidos a un átomo de azufre y a su vez unidos a 4 átomos de oxígeno. Pero ¿de qué manera? Es como, por ejemplo, en el caso del agua, esos dos átomos de hidrógeno se unen, se enlazan químicamente con el átomo de oxígeno. O como este átomo de sodio se une químicamente con el átomo de cloro para formar una molécula. Esa es la función del tema de enlace químico. Entonces, ¿cómo podríamos definir enlace químico? Pues es el proceso mediante el cual los átomos se unen entre sí para formar una molécula, ¿sí? Ese es enlace químico. ¿Cómo lo hacen los átomos? Los átomos lo van a hacer a través de los electrones del último nivel de energía. Esos electrones se llaman electrones de valencia. Entonces, de aquí en adelante vamos a hablar de los electrones de valencia. ¿Qué son los electrones de valencia? Los electrones del último nivel de energía que tienen los átomos. ¿Cómo sabemos nosotros que cada átomo, o cómo sabemos nosotros cuántos electrones de valencia tiene cada átomo? Por nuestra tabla periódica. Entonces, por eso es importante utilizar la tabla periódica. Recordemos que los elementos, por ejemplo, que están ubicados en el grupo 1 de la tabla, que son litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, por estar ubicados en el grupo 1 de la tabla, siempre van a tener un electrón de valencia, o sea, un electrón en el último nivel. De la misma manera, los elementos que están ubicados en el grupo 2A de la tabla periódica tienen 2 electrones de valencia, por estar en el grupo 2.
Y así sucesivamente, los elementos del grupo 3A de la tabla periódica van a tener 3 electrones de valencia hasta llegar a los elementos que están ubicados en el grupo 8A de la tabla periódica: helio, neón, argón, criptón, xenón y radón, que van a tener 8 electrones de valencia. Entonces, ¿cuáles son los elementos más estables? Los elementos más estables son los del grupo 8A. Helio, neón, argón, criptón, xenón y radón son muy estables, porque todo elemento se considera estable teniendo 8 electrones en el último nivel de energía. Luego entonces, en el enlace químico se va a cumplir la regla del octeto. ¿Qué es la regla del octeto? La regla del octeto nos dice que los elementos o los átomos, cuando se enlazan entre sí, siempre tienden a lograr 8 electrones en el último nivel de energía. 8. O sea, tienden a parecerse, a copiarse de los elementos del grupo 8A. Siempre. Ustedes ahí en la guía van a encontrar unas excepciones a la regla del octeto. O sea, unos ejemplos donde dice excepciones a la regla del octeto. O sea, son átomos que no cumplen la regla del octeto y sin embargo se pueden enlazar, ¿sí? Son pocas excepciones. De resto, pues, todo elemento al enlazarse tiende a copiarse de los elementos del grupo 8A. Entonces, ¿cuáles son las clases de enlace químico que vamos a tener? Vamos a tener en general 3 clases de enlace químico, que son el enlace iónico, el enlace covalente y el enlace covalente coordinado. Coordinado. La parte fundamental de nuestra guía, guía 6, tiene que ver con el enlace iónico. O sea, la explicación del día de hoy es únicamente de enlace iónico. La guía 8 tendrá que ver con enlace covalente y enlace covalente coordinado. Allí explicaremos enlace covalente y enlace covalente coordinado. Entonces, hoy vamos a ver enlace iónico. Entonces, para hablar de enlace iónico, primero que todo tenemos que tener en cuenta un concepto, que es el concepto de un ion. ¿Qué es un ion? Un ion es un átomo que tiene carga eléctrica. Sea positiva o negativa. Cuando un átomo tiene carga positiva, recibe el nombre de catión. Y cuando tiene carga negativa, recibe el nombre de anión. Pero tanto cationes como aniones son iones. Tengamos en cuenta que todo átomo eléctricamente, o sea, todo átomo cuando está puro, eléctricamente es neutro. O sea que el número de cargas positivas, protones, es igual al número de cargas
negativas. Eso cuando está puro. Pero cuando se enlaza mediante un enlace iónico, entonces vamos a tener átomos con cargas positivas y negativas, y por eso el enlace, se llama enlace iónico, ¿sí? ¿Por qué se caracteriza un enlace iónico? Un enlace iónico se caracteriza porque uno de los átomos cede, llamémoslo así, cede o regala sus electrones de valencia a otros átomos que los reciben. Esa es la característica del enlace iónico. Un átomo regala sus electrones de valencia, ¿sí?, a otro átomo que los recibe. Entonces, esa característica del enlace iónico la vamos a tener siempre presente acá en la tabla periódica. Si observamos, los enlaces iónicos siempre se van a presentar entre elementos de los grupos 1 y 2 de la tabla periódica con elementos de los grupos 6 y 7 de la tabla periódica. ¿Eso qué quiere decir? Hay un concepto que es el concepto de electronegatividad. ¿Qué es electronegatividad? Electronegatividad es la posibilidad o la fuerza que tiene un átomo para quitarle electrones a otro. Entonces, decimos que son mucho más electronegativos los elementos del lado izquierdo de la tabla periódica que los elementos del lado derecho. O sea, son menos electronegativos los elementos del grupo 1 y del grupo 2. ¿Por qué? Porque tienen muy poquitos electrones en el último nivel, muy poquitos electrones de valencia. Mientras que son muy electronegativos los elementos de los grupos 6 y 7, porque tienen más electrones de valencia. Entonces, un enlace iónico siempre se presenta entre elementos poco electronegativos con elementos muy electronegativos. Miremos el ejemplo más característico, y es el ejemplo del cloruro de sodio, o sea, NaCl. Repito, es la sal que nosotros utilizamos diariamente. Entonces, ¿cómo este átomo de sodio se une químicamente con el átomo de cloro? Recuerden, por los electrones del último nivel de energía. Voy a dibujar el átomo de sodio en estado puro. Si miramos nuestra tabla periódica y ubicamos el sodio número 11 de la tabla periódica, grupo 1A, entonces decimos que el sodio, cuyo número atómico es 11, número atómico, recuerden que lo representamos con la letra Z, es 11, quiere decir que el átomo de sodio tiene 11 protones y 11 electrones. O sea, 11 cargas positivas y 11 cargas negativas en estado puro, eléctricamente neutro. Si yo dibujo el átomo de sodio, la representación del átomo de sodio, entonces me quedará que en el núcleo tiene 11 protones, 11 cargas positivas, tiene 2 electrones en el primer nivel de energía, 8 electrones en el segundo nivel, y un electrón
en el nivel externo, en el último nivel, recuerden, un electrón de valencia. ¿Por qué? Por estar ubicado en el grupo 1A de la tabla periódica. Este sería el átomo de sodio en estado puro. 11 protones y 11 electrones. Se va a unir con el cloro, entonces dibujo el átomo de cloro, la representación del átomo de cloro cuyo número atómico es 17. Entonces tendré 17 cargas positivas en el núcleo, 2 electrones en el primer nivel, 8 electrones en el segundo nivel, y 7 electrones de valencia. Siete electrones porque recordemos, el átomo de cloro está ubicado en el grupo 7 de la tabla, donde puedo deducir que tiene 7 electrones de valencia. Entonces, fíjense, estamos haciendo el enlace entre un elemento poco electronegativo con un elemento muy electronegativo. Luego, en este caso, el cloro, por tener 7 electrones en el último nivel, para lograr 8, pues solamente necesita ganar 1. Mientras que el sodio, que tiene un solo electrón, necesitaría ganarse 7 electrones. Luego decimos que el cloro es más electronegativo, tiene más fuerza para quitar electrones que el sodio. Entonces eso es lo que ocurre. El sodio le regala, digámoslo así, ese electrón al cloro. ¿Sí? El electrón del último nivel. Luego este electrón que tenemos aquí pasa a ocupar el último nivel del cloro. Y si lo desaparecemos, o sea, esto desaparece, porque ya ese electrón, se fue para el cloro. Luego observemos el sodio, en este caso, al enlazarse con el cloro, ¿con cuántos electrones de valencia quedó? Quedó con 8 electrones de valencia, porque el último se fue. Luego acá quedó con 8 electrones. Está cumpliendo la regla del octeto, lograr 8 electrones en el último nivel. El cloro, de igual manera, quedó con 8 electrones de valencia al ganarse el electrón del sodio. ¿Sí? Entonces, los dos están cumpliendo con la regla del octeto. Pero ¿qué ocurrió? Ocurrió algo más. Ocurrió una descompensación de cargas eléctricas. Porque si aquí teníamos que el sodio tenía 11 protones y 11 electrones, ahora ya tiene 11 protones en el núcleo y 10 electrones porque regaló uno. Entonces quedó con 11 cargas positivas y 10 cargas negativas. Entonces hay una descompensación de cargas. 11 cargas positivas contra 10 cargas negativas nos da una carga positiva de más. ¿Sí? Luego entonces al sodio lo represento como Na con una carga positiva arriba. Y el cloro, que anteriormente tenía 17 cargas positivas y 17 cargas negativas, ahora tiene 17 cargas positivas y 18 cargas negativas. Luego hay una carga negativa más, luego entonces el cloro queda representado con una carga negativa. Y esos son los que se llaman iones, y por eso el enlace se llama enlace iónico. ¿Cuál será el catión? El catión pues será el que tiene carga positiva y el anión será el cloro. Pero ambos son iones. ¿Sí?
Esta representación que yo hago acá no hay necesidad de hacerla con todos los electrones. Se realiza con los electrones del último nivel de energía. Entonces, simplemente lo que nosotros vamos a representar son los electrones del último nivel de energía. Eso se llama fórmula de Lewis. Y de aquí en adelante vamos a hablar de la fórmula de Lewis. ¿Qué es la fórmula de Lewis? Es la representación del enlace utilizando los electrones de valencia, o sea, utilizando los electrones del último nivel de energía. Luego, para hacer la representación de la fórmula de Lewis, repito, solamente pinto los electrones del último nivel. Como lo quiera hacer, lo puede representar con asterisco, con puntico, como quiera. Entonces tengo el sodio. ¿Cuántos electrones tenía el sodio en el último nivel? Recordemos, uno solo. ¿Sí? Ya sabemos que hacia adentro hay 8 y hay 2. El cloro. En el último nivel tenía 7 electrones. Entonces fíjense que estoy representando los electrones, en este caso del cloro, con un asterisco. ¿Qué fue lo que ocurrió en el proceso de enlace químico? El sodio le cede su electrón al cloro. Esta será la representación o fórmula de Lewis para el enlace iónico entre el sodio y el cloro. ¿Sí? Simplemente indicando que le regala el electrón de valencia. Y por lo tanto, recordemos que dará sodio positivo, cloro negativo. Esas dos serían las representaciones para el enlace de la molécula de cloruro de sodio. Miremos otro ejemplo. El enlace de la molécula de bromuro de calcio. Bromuro de calcio. Un átomo de calcio se une con 2 átomos de bromo. Si los miramos aquí en la tabla periódica, el calcio está en el grupo 2A. Luego, al estar ahí ya sé que puedo pintar o representar los 2 electrones de valencia para el calcio. Si usted observa en la tabla periódica, el calcio tiene número atómico 20, tiene 20 electrones, pero solamente me interesan los 2 electrones del último nivel de energía. Ese calcio se une con ¿cuántos bromos? Con 2 bromos. Según nuestra fórmula, 2 bromos con un calcio. Cada bromo, el bromo está en el grupo 7A. Quiere decir que cada bromo tiene un electrón, 7 electrones de valencia. 7 electrones. 7 electrones de valencia para cada bromo. Luego entonces, ¿qué es lo que ocurre en el enlace? El calcio regala este electrón al bromo para que complete sus 8 electrones y este electrón al otro bromo para que complete sus 8 electrones. Esa sería la fórmula de Lewis para la representación de la molécula de bromuro de calcio. ¿Sí? ¿Cómo nos quedaría en términos de cargas eléctricas? El calcio, que tenía 20 protones y 20 electrones, ahora tiene 20 protones y 18 electrones porque regaló 2.
Luego queda con 2 cargas positivas de más. 20 contra 18. Luego entonces me quedará calcio más 2. 2 cargas positivas. El calcio se une con ¿cuántos bromos? Con 2 bromos. Cada uno de los cuales, si miramos en la tabla, anteriormente tenía 35 cargas positivas y 35 cargas negativas. Ahora, después del enlace, el bromo, cada bromo tendrá 35 cargas positivas y 36 cargas negativas. Luego queda cada bromo con una carga negativa. Una negativa, una negativa. Son 2 bromos. Y esta será la representación del enlace iónico para el bromuro de calcio. Entonces, espero que les vaya muy bien con la representación de las fórmulas de Lewis en los ejemplos o en los ejercicios que se dejan en la guía. Cualquier duda, pregunta, nos vamos a encontrar en el Meet o me pueden dejar las preguntas en Classroom. Muchas gracias, que estén bien, chicos.